Vamos a empezar entonces nuestra taller de Romanos y quiero que hablen ahí en Romanos capítulo 1 y vamos a hacer primero una introducción al libro de Romanos, bien importante eso, la introducción al libro de Romanos. Y vamos a ver, hermanos, que Romanos es una epístola que ha transformado la vida de muchas personas, empezando con los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino, fueron transformados por la epístola de los Romanos. También tenemos el gran avivamiento con el hermano Wesley, ¿verdad? Juan Wesley. Cuando estaba leyendo el comentario de Lutero, él se dio cuenta entonces, como Lutero mismo se dio cuenta, que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y bien importante eso porque fue la reforma protestante del siglo XVI y el avivamiento wesleyano subsiguiente que fueron el fruto de esta epístola paulina, que ha transformado realmente la vida de muchas personas. Vamos entonces a ver la introducción, la importancia del libro de los Romanos, número 1. Número 2, la ciudad de Roma. Vamos a ver el autor, la localización y la fecha de escritura. Vamos a ver también en esta enseñanza el propósito de Pablo para escribir el libro de Romanos. Bien importante saber cuál fue el propósito. Luego vamos a ver los destinatarios del libro. Y luego vamos a ver el tema y el esquema para el libro de Romanos. Y básicamente esta es una parte introductoria de lo que es el currículo de Romanos, como para que usted tenga una visión panorámica rápida de lo que vamos a estar viendo en el curso. Vamos entonces a ver la introducción, la importancia del libro de los Romanos, número 1. Vamos a ver que Romanos por lo menos es el sexto libro que usted puede ver aquí en el Nuevo Testamento. Fue compuesto por el apóstol Pablo. Romanos constituye la epístola más larga de Pablo. Es básicamente teología pura, ¿verdad? Que es bien importante que nosotros entendamos la doctrina para que podamos crecer en ella. Es considerada su legado teológico más importante, así como su obra maestra. En esta epístola, que demarca la justicia de Dios revelada, Pablo nos enseña a cómo estar bien con Dios, con otros y consigo mismo. Y es bien importante que nosotros veamos ese foco, ¿verdad? Porque todo el libro de Romanos se trata de la justicia de Dios revelada, especialmente revelada en el Evangelio de Jesucristo, quien es Él como Mesías, el Señor, y su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Y nos muestra entonces cómo podemos llegar a tener una relación personal con el Salvador Jesucristo y cómo también podemos caminar como creyentes por medio de la fe en Él, de igual manera como fuimos justificados. La primera parte que vamos a estar viendo en la introducción es la importancia del libro de Romanos. Vemos que el libro de Romanos es considerado por muchos la carta más importante de Pablo. Explica el marco teológico básico para las creencias y prácticas de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si usted ve, por lo menos en el libro de Hechos, se nos da una cronología de cómo el evangelio comenzó a expandirse desde Jerusalén, Samaria y el resto del mundo. Pero luego viene el libro de Romanos para mostrarnos cuál es la doctrina bajo la cual la iglesia debe estar creciendo, ¿verdad? Acordémonos que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, como nos lo dice el libro de Efesios. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que el libro romano es considerado por muchos la carta más importante de Pablo. Los capítulos 1 al 8 de Romanos abordan la fe, la gracia, la ley, las obras, el pecado y la naturaleza carnal. La santificación, la identificación con Cristo y el ministerio del Espíritu Santo también son explicados. Porque sabemos que detrás de esta doctrina está la persona y obra del Señor Jesucristo. Y eso es bueno que nosotros entendamos que a través del libro de Romanos vamos a ver que cómo nosotros nos vamos a relacionar con la persona de Cristo y cómo Él va a empoderar nuestras vidas para vivir una vida cristiana que glorifica a Dios. Como hizo ese Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No solamente eterna en la justificación, sino también
que tenga una vida que tenga propósito en su santificación, que tengamos vida abundante. Los capítulos 9 y 16 destacan a Israel en relación con el plan de Dios y abordan los dones espirituales y el amor piadoso. Estos capítulos también describen cómo los cristianos deben ver el ministerio y el gobierno, al igual que describen otros privilegios y responsabilidades que tienen los creyentes. Bien importante eso, y vamos a ver que Pablo también nos habla de el programa de Dios que tiene para Israel, y vamos a ver que surgen algunas preguntas que a veces la iglesia romana se hacía, que para el tiempo que Pablo escribió esta carta, su gran mayoría de la iglesia romana estaba constituida por gentiles, y muchos de ellos estaban empezando a creer que Dios había terminado con Israel por el hecho de que Israel había rechazado al Mesías. Y Pablo viene básicamente a mostrarles a ellos que las promesas de Dios son irrevocables. Por lo tanto, si Dios marginó por un tiempo a Israel, Dios tiene un programa que también va a finalizar con Israel de acuerdo a las promesas que dio a Abraham, al pacto abrahámico, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el hecho de que el libro de Romanos abarca prácticamente todas las principales doctrinas de la era de la iglesia puede ser la razón por la cual los primeros líderes de la iglesia que organizaron el Nuevo Testamento colocaron Romanos justo después del libro de Hechos. Primero el libro de Hechos nos muestra la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles como fundamento y Cristo siendo la principal roca, ¿verdad? Cómo se formó desde el día de Pentecostés y se expandió históricamente todo el Nuevo Testamento. El libro de Hechos nos muestra básicamente cómo se colocaron los diferentes otros libros del Nuevo Testamento juntos de una manera cronológica y cómo se expandió el Evangelio desde Jerusalén hasta el resto del mundo de ese entonces. Y por eso lo colocaron después de ese relato histórico, las personas colocaron este libro de Romanos como el siguiente libro para mostrar bien la doctrina sobre los cuales los primeros discípulos perseveraban, ¿cierto? Básicamente en las iglesias locales. Entonces, si vamos al bosquejo, ahí como pueden ver en la última página, vamos a ver rápidamente lo que consiste el libro de Romanos, ¿verdad? Y vamos a ver entonces allí en ese bosquejo que el tema general de toda la epístola de Romanos es la justicia de Dios revelada, especialmente en la persona y obra de Jesucristo, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Y entonces, si vemos la primera parte, vemos que está dirigiéndose a los romanos, que es Romanos capítulo 1, y vemos que el versículo 1 al 17 está Pablo dirigiéndose a los romanos. Vemos desglosado ya el capítulo 1, vemos entonces que el versículo 1 al 7, Pablo nos muestra el deber de dar el evangelio de Jesucristo hacia los demás. Luego vemos el corazón por los romanos, Romanos 1 del 8 al 15, Romanos 1 del 8 al 15. Vamos a ver también eso más adelante. Luego vamos a ver la pasión por predicar el evangelio. Y vemos que Pablo, él se siente deudor a todos los hombres por la gracia de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver que él alcanza al mundo entero de su tiempo, ¿verdad? Todo lo que es Europa, básicamente hoy moderna Europa, ¿verdad? Vemos que el producto del evangelio es que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y eso es Romanos 1:17 y nos muestra cómo el poder del evangelio es para que los creyentes en Cristo tengan vida eterna y puedan ser justificados delante de Dios que es santo, justo y perfecto. Luego, después de eso, vamos a ver los tres tipos de pecadores. Romanos capítulo 1, el versículo 18 al 3:20. Y básicamente eso nos va a hablar a nosotros de la justicia de Dios requerida. ¿Cuál es el tipo de justicia que Dios requiere para que las personas puedan entrar en su presencia? Y vamos a ver que todas estas personas van a quedar cortos de la justicia de Dios. Y vamos a ver que Pablo comienza a hablar que de los gentiles, la justicia de Dios revelada a los gentiles, la justicia de Dios revelada hacia los judíos, y luego nos muestra que todos están bajo pecado, para llegar a la conclusión de que todos están en la misma condición de la necesidad de la justicia de Dios.
Y para eso vamos a ver el pecador inmoral, que es Romanos capítulo 1, del 18 al 32, que básicamente simboliza la injusticia de los gentiles, ¿sí? La injusticia de los gentiles que retienen la justicia de Dios en su propia injusticia. Y ese es capítulo 1, del 18 al 32. Luego vamos a ver el siguiente tipo de pecador, el pecador moral, que representa el judío común y corriente, que tiene algún conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo, se ve corto en cumplir la justicia de Dios porque es pecador. Luego vemos el pecador religioso, que es Romanos capítulo 2, del versículo 17 al 3:8, y representa el liderazgo de Israel, aquellos que se sienten que son guías de ciegos, ¿verdad? Y como dice el Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego porque no caerán los dos en el mismo hoyo, ¿verdad? Y vamos a ver que ellos también quedan cortos de la justicia de Dios. Por lo tanto, la conclusión que Pablo va a traer a su audiencia es que ante la corte divina, a la corte de Dios, todas las personas, por más de que traten de hacer lo bueno, quedan culpables delante de Dios, y la conclusión va a ser que no hay justo ni aún uno, que será Romanos 3, del 9 al 20. Y es bien importante eso. Pablo está trayéndolos a los romanos a la situación en que ellos llegaron a conocer a Cristo y que se den cuenta de que todos están destituidos de la gloria de Dios y que no hay obra humana que pueda salvar el hombre a no ser la gracia de Dios, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por decirlo así, nos va a explicar lo que es las malas noticias, ¿verdad? Para que la persona pueda entender las buenas noticias del evangelio. Y para eso vamos a ver los 3 tiempos de la salvación. El primer tiempo es la justificación. Porque sabemos que la salvación es una sola, pero está dividida en 3 tiempos: justificación, santificación y glorificación. El primero es la justificación, que es Romanos 3, del 21 al 5:21. Y ahí vamos a hablar de la justicia de Dios recibida. Es aquella justicia que se recibe por gracia, por medio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos a ver en Romanos capítulo 3, del 21 al 31, la justificación explicada. ¿Cómo entonces las personas que son pecadoras llegan a ser justificados o declarados justos o rectos delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo? Y esa va a ser Romanos 3, del 21 al 31, y expone la gracia de Dios como la solución opuesta a las obras de los hombres que no pueden justificarle. Luego vamos a ver la justificación ejemplificada. Y ahí vamos a utilizar un ejemplo de una persona que fue justificada por la fe solamente antes de la ley, y vamos a utilizar el ejemplo de Abraham. Romanos 4, del 1 al 25. Luego vamos a ver la justificación disfrutada, y ese es Romanos capítulo 5, del 1 al 11, y eso es bien importante, porque en Romanos 4, del 1 al 25, Pablo no solamente utiliza a Abraham antes de la ley y cómo fue justificado por la fe únicamente y no por las obras, sino que también va a utilizar el ejemplo de uno que estaba bajo la ley, que era David, y también nos muestra que fue justificado no por las obras, sino por la fe en Jesucristo únicamente. Y en Romanos capítulo 5, del 1 al 11, mostramos la justificación disfrutada. ¿Cómo nosotros vamos a disfrutar nuestra posición en Cristo? Conocer cuál es nuestra posición en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bien importante. Luego vamos a ver la identificación, que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Y vamos a ver las 2 ramas de la humanidad. Los que están en Adán, que están perdidos, y los que están en Cristo, que ahora somos hallados en Cristo y tenemos una nueva posición y una nueva identidad. Eso nos va a preparar a nosotros para ya después estudiar la santificación cuando volvamos en 6 meses, si Dios quiere, que es capítulo 6 al 8, la santificación. Y vamos a ver la santificación explicada. Sería capítulo 6, del 1 al 10. Luego la santificación practicada, capítulo 6, del 11 al 23. Luego la santificación reprobada, cómo vivir una vida frustrada siendo creyente, ¿verdad? Y ahí Pablo comienza a hablar acerca de la lucha que tiene entre la carne y el espíritu. Básicamente tenemos Romanos 7, del 1 al 25, y cómo bajo la ley él se siente frustrado siendo creyente, ¿no? Luego vamos a ver la santificación empoderada. ¿Cómo entonces por medio del poder del Espíritu Santo el creyente puede andar
y cumplir básicamente los deseos de Dios, puede andar conforme a la voluntad de Dios. Luego vamos a ver la glorificación explicada, ¿verdad? Que ya sería la tercera fase de nuestra salvación en Cristo. La primera es la justificación, la segunda la santificación y la última va a ser la glorificación explicada. Y Pablo nos va a hablar acerca de la glorificación, capítulo 8, el 18 al 39. Luego vamos a ver el júbilo, que somos más que vencedores por medio de Cristo nuestro Señor y que estamos inseparables con Él, ¿verdad? A Romanos 8, 37. Y básicamente nos muestra pues que no hay nada que nos pueda separar del amor que en Cristo Jesús, ni lo alto ni lo profundo y así sucesivamente. Luego más adelante en otra conferencia que tengamos, si Dios quiere, vamos a hacer Romanos 9 al 16 y empezamos con Romanos 9 al 11, que es la nación de Israel, en donde Pablo habla el pasado de la nación de Israel, en Romanos capítulo 9 del 1 al 33. Luego el presente de Israel, el capítulo 10 del 1 al 21, y que Pablo pues le duele su corazón porque él quiere que sus judíos, sus compatriotas vengan a conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y muestra cómo Israel ha sido marginada hasta ese momento. Luego vemos el futuro, la Israel restaurada, Romanos 11 del 1 al 32. Luego la doxología, a Dios sea la gloria, Romanos 11 del 33 al 36. Y luego vamos a ver la última parte del libro de Romanos, que capítulo 12 al 16 nos habla de la vida cristiana, la parte práctica, ¿cierto? La parte práctica en donde Pablo ya nos muestra cómo aplicar toda la doctrina que se enseñó en los primeros capítulos del 1 al 11 y ahora nos enseña cómo eso luce en la práctica. Y para eso nos va a mostrar sirviendo la iglesia, capítulo 12 del 1 al 21, sirviendo a la sociedad, cómo el cristiano se relaciona con la sociedad, Romanos 13 del 1 al 14. Luego sirviendo a los débiles en la fe, nos muestra cómo utilizar nuestras libertades cristianas para glorificar a Dios y no para hacer tropiezo a otros hermanos, que es Romanos 14 del 1 al 23. Luego sirviendo a través de Cristo, Romanos 15 del 1 al 33. Y por último, los saludos finales y advertencias y menciones especiales, Romanos 16 del 1 al 27. Entonces es el bosquejo de todo el libro de Romanos en unos breves minutos, ¿verdad? Ahora, empecemos. La ciudad de Roma, ya vimos la importancia del libro de Romanos, un libro doctrinal fundamental, importante para la edificación de la iglesia. Ahora veamos el punto número 2, la ciudad de Roma. Y vamos a ver que la ciudad de Roma en ese tiempo había establecido la paz romana. En español, en el latín se dice Pax Romana y en español es la paz romana. Es una expresión en latín utilizada para referirse al largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano, caracterizado tanto por su calma interior como por su seguridad exterior, lo que permitió alcanzar su máximo desarrollo económico y expansión territorial. Bien importante eso, ¿no? Fue durante ese periodo que realmente el Mesías decidió encarnarse. Fue durante el Imperio Romano, porque había gran desarrollo, había más o menos una paz estable, y fuera eso, el desarrollo de las vías romanas iban a permitir que el evangelio se esparciera en gran manera. Cuando el libro romano fue escrito, Roma era la capital del Imperio Romano y la ciudad más influyente sobre la tierra. De hecho, Roma gobernaba todo el mundo conocido de aquel momento, y esta dominación de expansión básicamente posibilitó un periodo de paz conocido históricamente como la paz romana, como les había mencionado en latín, paz romana. Entonces eso sucedió más o menos durante el año 27 antes de Cristo, que empezó el Imperio Romano y duró más o menos hasta el año 180 después de Cristo, ¿no? Desde el 27 antes de Cristo al 180 después de Cristo. Se estima que en el tiempo de Jesucristo Roma tenía una población de 1 millón de habitantes, siendo esclavos entre el 15 al 30% de la población. Aparte de los esclavos, habían al menos otras 2 clases de personas más, la clase obrera y la clase aristócrata, ¿no? El Imperio Romano no solamente constituyó canales y caminos, también proveyó
el griego como lengua unificadora. Se nos dice que cuando los romanos tomaron poder sobre los griegos, los romanos conquistaron a Grecia militarmente, pero culturalmente Grecia conquistó a Roma. Es más, los dioses y diosas del panteón básicamente era simplemente unos cambios de nombre, pero eran exactamente las mismas deidades paganas que tenían los griegos, vinieron a tomar nombres romanos, ¿sí? La parte cultural de Grecia continuó a través del Imperio Romano, a pesar de que Roma conquistó a Grecia. Bien interesante eso. Y ese fue el tiempo durante el Imperio Romano que Dios decidió enviar a su Hijo a la tierra, como dice Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ciudad era bien conocida por sus imponentes edificios públicos, música refinada y entretenimiento. También era conocida por sus concursos de gladiadores inmortales y peleas de animales brutales, donde tanto hombres como animales a menudo eran obligados a luchar hasta la muerte. Hasta la muerte. Tremendo eso, cómo utilizaban gladiadores a pelear entre ellos mismos hasta la muerte, y también contra bestias. Era tremendo eso. Pero lo más tremendo es que muchas veces utilizaban también cristianos durante los primeros siglos de la edad cristiana para básicamente sacrificarlos. Si ellos no negaban la fe, los ponían ante las bestias, ¿verdad? Y muchos eran devorados por las mismas bestias, y eso lo utilizaban como manera de entretenimiento. El último combate de gladiadores en Roma sucedió el 1 de enero del 404, por lo que se atribuyó a esta fecha la muerte de un hombre que se llamaba Telémaco. Cuenta la historia que Telémaco provenía de Asia Menor, de la actual Turquía, durante una lucha de gladiadores en un circo romano, y leyendas posteriores lo ubican realmente que fue en la escena del Coliseo Romano, ¿cierto? El Coliseo Romano prácticamente es este que usted puede ver aquí en la gráfica. ¿Y qué pasaba en el Coliseo Romano? Pues ahí tenían los encuentros entre gladiadores. Y se nos dice que Telémaco saltó a la arena y trató de separar a los combatientes. Los espectadores lo apedrearon hasta matarlo, pero el emperador Honorio lo declaró mártir, y poco después, semanas o meses, abolió los combates, y básicamente fue una medida que se había tratado de implementar antes, pero nunca se había llevado a cabo sino hasta cuando este hombre que era cristiano, Telémaco, trató de parar estas batallas sangrientas, ¿verdad? El Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose en él los últimos juegos de la historia en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Los bizantinos también lo utilizaron durante el siglo VI. Entonces usted puede ver cómo sucedieron estas cosas, ¿no? Roma se jactaba de contar con una prestigiosa unidad militar llamada la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era una unidad élite de soldados que luego sirvió como guardaespaldas del emperador. Eventualmente, sin embargo, se convirtió en una institución traidora, incluso derrocando emperadores y nombrando sucesores. Es como decir, como la CIA en Estados Unidos o el FBI, ¿verdad? Pero era en ese tiempo, eran así, llegaban hasta también a derrocar sus propios emperadores, ¿no? Aunque Claudio había expulsado a todos los judíos que no eran ciudadanos de Roma en el año 50 después de Cristo, hubo muchos judíos con ciudadanía romana que continuaron viviendo en la ciudad, o lo que llamamos nosotros la diáspora o la dispersión. En Hechos 18:2 nos habla de esto. Nos habla que Pablo, cuando salió de Atenas y fue a Corinto, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer,
por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, ¿verdad? Entonces vemos claramente que había algunos judíos que también tenían ciudadanía romana, y vemos cómo había el emperador había mandado pues básicamente que las personas salieran de allí, ¿verdad? Y por eso vemos que los judíos que estaban allí salían, y como Aquila, natural de Ponto, y también Priscila, que ellos fueron ayudantes también en plantar la iglesia en Corinto con Pablo, ¿verdad? Que hacían tiendas todos juntos. Ahora veamos un poco acerca del autor, localización y fechas de escritura. Bien importante esta parte. El autor es comúnmente aceptado que Pablo fue el autor del libro de Romanos. Pues lo vemos allí en el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, o llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Sabemos que fue apartado desde el vientre materno, como dice la palabra de Dios, y él mismo lo reconoce, ¿verdad? Él se dio cuenta que Dios lo llamó en el camino de Damasco para llegar a ser apóstol a los gentiles. En Romanos 11:1, el autor afirmó ser de la tribu de Benjamín. También sabemos que Pablo era de la tribu de Benjamín por Filipenses 3:5, que dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Entonces era de la tribu de Benjamín. Los planes de viaje y ministerio de Pablo descritos en Hechos coinciden con los planes expresados en Romanos. En Hechos 19:21 vemos que nos dice la palabra de Dios que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver o visitar también a Roma. Siempre tenía Roma en su mente de ir a visitarlos. La localización. Vemos que Pablo posiblemente escribió este libro desde la ciudad de Corinto. Aunque Pablo no mencionó específicamente a Corinto en Romanos, sí menciona a una mujer llamada Febe, quien transportó la carta de Pablo a Roma. Febe era de la iglesia de Cencrea, una pequeña ciudad portuaria cerca de Corinto. Y eso lo sabemos por Romanos 16:1. Y él les dice así a los romanos: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. En Romanos 16:23, Pablo mencionó a Gayo como uno de sus compañeros en la escritura de Romanos. Y vemos que en 1 Corintios 1:14 muestra que Gayo era de Corinto. Dice en 16:23a, Romanos 16:23a, dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Interesante que las iglesias al principio, pues debido a la persecución, eran en las casas básicamente, ¿no? En su gran mayoría. Pablo también mencionó a Erasto, el tesorero de la ciudad en tiempos recientes. Un adoquín que data de esa época y que lleva el nombre de Erasto fue descubierto en Corinto. Se cree que es la misma persona. Es bien interesante ese dato ahí. Allí en Romanos 16:23b nos dice: os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ahí vemos claramente este mosaico que se encontró en 1929 y dice claramente allí Erastus, ¿no? Y parece que se está refiriendo a la misma persona. Se sabe que el pavimento se puso allí aproximadamente en el 50 después de Cristo. Una evidencia arqueológica. Vemos también la fecha, cuando fue escrito el libro. Pablo posiblemente escribió este libro en el invierno o a inicios de la primavera del año 57 después de Cristo, cerca del final de su tercer viaje misionero. Esto habría sido justo antes de su viaje de regreso a Jerusalén.
en el que llevó una ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya a los cristianos pobres de Jerusalén. Y eso lo sabemos porque lo leemos en 1 Corintios 16. Vamos allí a leer a 1 Corintios 16, del 1 al 8. Y nos dice la palabra de Dios así. 1 Corintios 16, del 1 al 8. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno. Por eso sabemos que más o menos durante esa época se escribió la carta a los romanos. Para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros hasta de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. En Hechos capítulo 20, 16 leemos acerca del plan de Pablo de llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Muchos eruditos bíblicos creen que este viaje ocurrió en el año 57 después de Cristo. Aproximadamente la misma fecha cuando se escribió el libro de Romanos. En Hechos 23 nos dice la palabra de Dios así. 23 y versículos 6 y luego 16. Si vemos en Hechos 23 nos dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y luego leemos el versículo 6, y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y luego en el versículo 16 nos dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Si el libro de Romanos fue escrito en el año 57 después de Cristo, habría sido escrito durante la primera parte del reinado de Nerón, quien fue César en los años 54 al 68 después de Cristo. Sabemos que Nerón era básicamente un hombre sangriento, perseguidor de cristianos. Los colocaba en la ciudad y los colocaba como antorchas de fuego para que iluminaran la ciudad a los cristianos, ¿verdad? Los sacrificaba. Y son esos mismos cristianos de los cuales eran sacrificados y es el mismo Pablo que exhorta en Timoteo, ¿verdad? Que se hagan rogativas por aquellos que son gobernantes, porque Dios quiere que todo hombre sea salvo y vengan al conocimiento de la verdad, para que vivamos una vida quieta, ¿verdad? Y dice que oremos por ese tipo de personas. Imagínate, ellos pagaban taxes a Roma para que el Nerón fuese y matase cristianos también con eso, ¿no? Sin embargo, él pedía oración por estos hombres, ¿verdad? El propósito de Pablo para escribir Romanos, y lo vamos a ver que el propósito es bien importante. A pesar de que él era un ciudadano romano, Pablo jamás había visitado la iglesia romana, por lo tanto, escribió para prepararlos para una posible visita. Sabemos que nunca llegó a estar allí, sin embargo, sabemos que fue desde la cárcel que llegó a Roma y fue desde la cárcel que escribió algunas de sus cartas de prisión, ¿verdad? Otras cartas las llaman las cartas de prisión que escribió él, algunas de sus epístolas. Y fue desde esa cárcel mismo que algunos líderes judíos venían a visitarle y aún él les compartía el evangelio desde la cárcel porque estaba en un arresto domiciliario, ¿verdad? Que lo podían visitar por su buen comportamiento. O sea que llegó a Roma, pero de cárcel, ¿verdad? De cárcel, estaba en cárcel. Pero siempre su corazón era estar con ellos. Romanos 1, del 9 al 10,
vemos un viaje para visitar la iglesia romana. Había estado en el corazón de Pablo y en sus oraciones durante un largo tiempo. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, del 9 al 10, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Romanos 1:11, vemos que Pablo quería visitar para comunicarles algún don espiritual. Y vamos a ver más de eso en detalle más adelante. Romanos 1:13, vemos que Pablo quería cegar alguna cosecha en Roma. En otras palabras, él quería compartir el evangelio en Roma. Y eso es bien claro, como lo dice Hechos 28, del 17 al 31 y 1 Corintios 9, del 15 al 18. Romanos 1, del 14 al 17, vemos que Pablo también quería darle a la iglesia romana enseñanzas claras sobre el evangelio que él predicaba. Como dice Judas 3, que debemos de contender ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. También es bien importante eso. Del texto de Romanos percibimos que Pablo escribió para ayudar a subsanar una división cultural entre creyentes judíos y gentiles. Por eso vamos a ver más tarde que le decía que no me avergüenzo por el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y pone al judío primeramente porque la iglesia romana, a medida que se va volviendo más gentil, algunos están avergonzando de predicar el evangelio a los judíos porque pensaban que Dios ya había terminado sus promesas para Israel, porque le habían rechazado en gran manera, ¿verdad? Y por eso Pablo después habla en Romanos capítulo 9 al 11, que ellos estaban totalmente errados, estaban ignorando que las promesas de Dios no fueron invalidadas por el rechazo de Israel, sino al contrario, Israel fue marginada porque un día todo Israel sería salvo. Entonces eso lo dijo Pablo bien claramente. En Romanos 15, del 22 al 29, muestra que Pablo escribió con la esperanza de obtener apoyo financiero y de oración por parte de la iglesia romana. Pablo claramente quería iniciar su próxima campaña misionera en España partiendo de Roma. Pablo también escribió para obtener el apoyo de oración de los creyentes romanos para su protección personal y física. Y eso obviamente está en Romanos 15, del 30 al 32, nos dice claramente que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, porque era perseguido, y principalmente por aquellos que eran judíos que no recibían el mensaje del evangelio. Curiosamente, al final del libro de Hechos, Pablo está bajo arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Finalmente llegó, pero no llegó como él quería, ¿verdad? Pero fue desde la Roma, fue desde allí que el hombre llegó a la cárcel, en la cárcel. Así que finalmente pudo ir a Roma, pero no de la forma que él hubiera deseado. Dios tiene sus propósitos y él sabe por qué. Tenía en mente también las epístolas que ella escribía desde la cárcel, las otras epístolas. Hechos 28, 16 nos dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase en un arresto domiciliario, como se llama. Y algunos judíos de ese sector llegaron a visitarle, líderes judíos, aunque no recibieron el evangelio, pero Pablo les exhortaba acerca del reino de Dios. Ahora veamos los destinatarios del libro. Los destinatarios del libro. En Romanos 1:7, Pablo dirigió el libro a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos. En realidad el griego dice llamados santos. Posiblemente habían creyentes de muchas iglesias, hogares en Roma, similares a la que se encontraban en el hogar de Aquila y Priscila, como lo vimos, ¿verdad? Y de otros hermanos que tenían también abiertas sus casas para la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vemos la importancia del libro de Romanos. Hemos visto también la ciudad de Roma, el autor, la localización, la fecha, escritura, el propósito de Pablo para escribir. Y aquí estamos viendo los destinatarios que eran los santos que estaban en Roma. Las iglesias en Roma consistían tanto de creyentes judíos como gentiles.
Romanos 16, 7 y 11 nos hablan acerca de eso. A pesar de que Roma era una ciudad gentil y a la capital de un vasto imperio, se jactaba de una gran población judía de ciudadanos romanos. Acordémonos que hasta en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nos menciona que había una presencia de judíos que venían de Roma. Y fueron esos judíos que el día de Pentecostés fueron salvos, que básicamente fundaron la iglesia en Roma cuando devolvieron a sus lugares de habitación o donde vivían. Ellos volvieron a Roma y establecieron la iglesia romana, ¿verdad? Entonces, bien interesante de que el día de Pentecostés era la gente que venía de la diáspora, judíos que habían nacido en países gentiles, que venían a celebrar el día de Pentecostés y por eso reconocían el lenguaje de aquellos. Cuando comenzaron a hablar en lenguas, los que estaban ahí reunidos, los 120, ¿verdad? Y vemos claramente que le entendían en su propio idioma, ¿sí? Y vemos que de los 3,000 que se salvaron, había una presencia que venía de Roma, judíos romanos, y ellos fueron los que empezaron la iglesia en Roma. Sin embargo, para el tiempo que Pablo escribió la carta, la gran mayoría de la iglesia romana ya era más gentil que judía. Al final del libro, Pablo saludó específicamente a 28 personas por su nombre, junto con varios grupos de personas. Entonces vemos cómo el discipulado que él hacía era un discipulado personal. Bien importante eso. No solamente les enseñaba con la palabra, sino también con su vida, ¿sí? Y eso es lo que esperamos nosotros tratar de enseñarles a ustedes, que el verdadero discipulado no solamente es teológico, que sí se necesita conocer la teología uno, sino que también debe ser vivido con nuestra vida. Bien importante. El tema y esquema para el libro de Romanos. El tema del libro de Romanos es la justicia de Dios revelada realmente en la obra del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él y su obra consumada en la cruz? Y lo vemos principalmente en Romanos 1, el 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es una revelación del Hijo de Dios, quién es Él y su persona en la cruz. Allí la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y el juicio de Dios fueron manifestados en un solo punto en la historia, en la cruz del Calvario, en su muerte por nuestros pecados y resurrección. Por eso es la justicia de Dios revelada, la justicia que nosotros necesitamos para poder ver a Dios cuando ponemos nuestra confianza en Él únicamente. En los capítulos 1 al 8 de Romanos aprendemos acerca de la justicia requerida para entrar al cielo y la gracia que Dios proveyó para la humanidad en la persona de Jesucristo. Encontramos primero las malas noticias y después vemos claramente a través de Romanos capítulo 1 al 8 las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo. La justificación es la primera fase de la salvación que ocurre en un punto de la historia. Esta es la provisión de Dios en una posición justa o recta delante de Él para todos los que creen. En los escritos de Pablo, ser justificado significa ser declarado legalmente justo, recto por Dios, el juez supremo del universo. Y eso lo vamos a ver de Romanos 3, del versículo 21 al 5:11. Luego vamos a ver la segunda fase de la salvación, que es progresiva. Si la justificación ocurre en un punto del tiempo, la santificación es progresiva y tiene que ver con el crecimiento del creyente. En la justificación nacemos de nuevo por la fe en Jesucristo únicamente. En la santificación crecemos espiritualmente y vamos siendo cada día más como Cristo. Este es el trabajo progresivo del Espíritu Santo en la vida de un creyente, haciéndose más y más justo en la conducta diaria. Romanos 5, 12 al 8, 17. Luego vamos a ver la glorificación, que es la tercera fase de la salvación en Cristo, y esta también ocurre en un punto del tiempo, y esta es una finalización de la obra de Dios en la vida del creyente. Esto sucederá en el rapto, cuando el creyente sea hecho completamente justo. En el rapto o arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces claramente ahí es cuando termina nuestra vida en glorificación.
por el poder de Dios. En los capítulos 9 al 11 de Romanos, la justicia de Dios es vista a su fidelidad para con Israel, el pueblo de Israel. Estos 3 capítulos explican el estado pasado, presente y futuro de Israel, como una defensa que Pablo propone a la iglesia romana de que Dios no ha desechado a Israel. Es más, fue debido a las promesas dadas a Israel que nosotros venimos a ser beneficiados por el pacto abrahámico. Y luego les muestra que el hecho de que Israel ha rechazado al Mesías no quiere decir que Dios ha desechado sus promesas a él, porque son irrevocables los llamados de Dios y sus dones. Dios va a salvar al pueblo de Israel a lo último de la tribulación mundial, y habla claramente que todo Israel será salvo. En los capítulos 12 al 16, la justicia de Dios es vivida por el pueblo de Dios a través de numerosas relaciones humanas. Y va a mostrar Pablo cómo debemos de vivir la gracia de Dios y la parte doctrinal que se aprendió en los primeros 11 capítulos de una manera práctica. Entonces, en manera gráfica podemos ver claramente un resumen de las 3 tiempos de la salvación. El primer tiempo de la fe es la justificación, que es el primer tiempo de la salvación, una realidad pasada. Nos dice la palabra de Dios que somos justificados al creer. Hechos 16:31, Pablo y Silas le dijeron al carcelero, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sí, ellos lo sacaron aparte a ellos y Pablo él les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y su casa estaba escuchando ahí, porque la palabra de Dios nos dice que todos escucharon la palabra de Dios y luego fueron bautizados porque creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces fueron en un punto del tiempo justificados por la fe únicamente en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Somos salvos de la penalidad del pecado o del infierno mismo. ¿Cierto? Tito 3:5 nos dice, nos salvó tiempo pasado no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Efesios 2 del 8 al 9 también nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios, la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí la gloria es para nuestro Señor Jesucristo solamente, amén. Ahora, entonces vemos claramente que la salvación está basada en la fe sola, en Cristo solamente. Nos ha salvado de un infierno que merecíamos, a un cielo que nunca merecíamos. Por gracia somos salvos, nos da a nosotros lo que no nos merecíamos. Gloria a Dios por la sola fe en la obra de Cristo únicamente. Ahora, la segunda fase de la salvación, si en la justificación, en un punto del tiempo, ponemos nuestra fe en quién es Jesús y su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección, y somos nacidos de nuevo en un punto de la historia, y entramos a la familia de Dios y somos salvos. En la segunda fase de la salvación, básicamente es el estado presente del creyente en su continuo caminar con Cristo. Es progresiva, ¿cierto? Es la vida del creyente día tras día, mientras va creciendo ya como un hijo de Dios. En la justificación se nace de nuevo, en la santificación se crece como hijo de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, haciendo hacedores de discípulos, con la gran mayoría que ya son salvos, ¿verdad? Ahora, Dios comienza a purificar nuestras vidas en esta fase de la salvación. En este proceso nos salva del poder del pecado. 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura? Porque no creen en Cristo. Pero a los que se salvan, eso es los que ya somos creyentes. Esto es nosotros, es poder de Dios. ¿Para salvarnos de qué? Del poder diario del pecado. ¿Sí ve? Qué bueno eso. Ahora, 2 Corintios 2:15 nos dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Entonces vemos claramente que Pablo está mostrándonos la salvación en el tiempo de la santificación en estos versículos. Entonces nos salva del poder del pecado.
Esta es la salvación práctica basada en el caminar por fe, día tras día, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Como dice en Gálatas, andar en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Es un andar diario con Dios de la mano y con su palabra. Ahora, la tercera fase de la salvación y última es una realidad futura, la promesa de ser glorificados. Cuando somos salvos de la presencia del pecado, todo lo que es la esfera del pecado, vamos a ser salvos de nuestra naturaleza carnal, vamos a ser salvos de Satanás, del poder de Satanás y de las tentaciones del mundo, porque ya pasamos a su presencia. ¿Sí? Podemos ser salvos ahí cuando morimos, si es antes del rapto, ausentes del cuerpo, presente con el Señor. Pero es en el rapto cuando todos vamos a ser glorificados ya con cuerpos glorificados. Por eso Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces la palabra salvo uno tiene que identificar si está hablando de la justificación, si de la santificación o de la futura glorificación, como en este caso. Dios no nos ha puesto para ira, ¿verdad? Ningún aspecto de la ira de Dios cae sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque toda la ira de Dios fue consumada en la obra de Cristo para el creyente. Amén. Gloria a Dios por eso. Romanos 13:11 nos dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Este es Pablo exhortando a la iglesia romana. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué tipo de salvación está hablando allí? La salvación de la glorificación. Está básicamente a ellos exhortándoles que en cualquier momento el Señor puede venir de una manera inminente por su iglesia y llevarnos al rapto, ¿cierto? En el arrebatamiento juntamente con Él, a ser glorificado. Entonces, esos son los tres tiempos de la salvación. Esa es la introducción de lo que vamos a estar viendo en el libro de Romanos, ¿verdad? Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por esta introducción del libro de Romanos. Te pido, Padre, de que cada uno de nosotros se dé cuenta a través del libro de Romanos, aquellos que no han conocido a Cristo como Salvador, que puedan poner su fe únicamente a medida que vamos viendo todo lo que se va desarrollando en el libro de Romanos, que lleguen a la convicción del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y que se den cuenta que son acusados de pecado por parte del Espíritu Santo porque todavía no han creído en Él. Que la única manera de ser justificados es creyendo que Cristo es el Señor, quien murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitó entre los muertos, y que a poner nuestra confianza únicamente en la obra consumada de Cristo, somos salvos eternamente en Él. Somos salvos de la penalidad del pecado y del infierno, y recibimos el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna como un regalo gratuito. Padre, yo te pido que aún ahorita mismo, si hay una persona que todavía no ha confiado en Cristo, que este sea el momento de poner su confianza en Cristo. Y por el resto de nosotros que ya estamos salvos, Señor, que estemos atentos a cómo también compartir el Evangelio de Cristo a aquellos que todavía no están salvos y aprender más acerca de ti para que podamos vivir lo que estamos aprendiendo, Señor, de una manera práctica. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.